Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo en donde vemos este miércoles un nuevo primer ministro en el Reino Unido, Rishi Sunak. Nuevo pero con muchos temas estancados por resolver como consecuencia del Brexit y que no caducan pese a que no se aborden. Como entre otros las consecuencias de la ley británica que anula unilateralmente parte del protocolo sobre Irlanda del Norte, motivo por el cual la Comisión le ha abierto varios expedientes de infracción al Reino Unido. Nada de eso ha impedido una calurosa felicitación de los responsables de las instituciones europeas al nuevo primer ministro británico. Hoy, cuando se cumplen 8 meses del comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha proclamado que Ucrania está rompiendo el llamado segundo ejército del mundo. Añade que a partir de ahora Rusia será un mendigo porque en este conflicto ha perdido todo su potencial militar, económico y político a nivel mundial. Rusia, de hecho, se ha visto obligada a hacer un llamamiento de reclutamiento forzoso para enviar soldados a los distintos frentes que tiene abiertos en Ucrania. Estas imágenes de jóvenes que son despedidos en estaciones por sus próximos se han convertido en habituales en Rusia y han tocado de cerca a todas las familias afectadas por una situación hasta hace poco impensable. Algo que permea en la sociedad rusa y que entronca con las palabras de Zelensky cuando se refirió a que el día en que las tropas rusas invadieron Ucrania, el Kremlin ni siquiera se podía imaginar lo que está pasando ahora. Pero tenemos bastante más. Entre otras cosas, la primera ratificación parlamentaria de Giorgia Meloni, pura formalidad, dado que la derecha y la ultraderecha italiana tienen mayoría absoluta en Congreso y Senado. El dinero de la guerra en la Conferencia de Reconstrucción de Berlín, en donde la UE pide destinar los activos rusos congelados para cubrir necesidades esenciales que pasan en Ucrania por pagar a los propios funcionarios y cubrir los gastos corrientes, cuya financiación está quebrada por la guerra. Les daremos cuenta también de una violenta operación militar israelí en Nablus, en el norte de la Cisjordania ocupada, en la que mataron a 5 palestinos. Y en Estados Unidos una peculiar candidata republicana anti-inmigración de la escuela Trump. Acompáñennos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. Rishi Sunak admite errores y avisa del riesgo de una profunda crisis económica en su discurso al asumir el cargo de primer ministro de Reino Unido. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, destaca en su primer discurso ante el Parlamento el firme compromiso de su país con la Unión Europea y la OTAN. Kiev impone apagones eléctricos programados de 4 horas al día debido a los daños que los ataques rusos con drones han hecho en las centrales eléctricas. Reconstruir Ucrania, un reto para generaciones, dice Scholz en la conferencia de Berlín. La UE contribuirá con 1.500 millones de euros al mes en 2023. Tras una ceremonia en el Palacio de Buckingham con el rey Carlos, Rishi Sunak ha sido investido primer ministro de Reino Unido. Toma el relevo de Liz Truss tras uno de los periodos más turbulentos de la historia moderna británica. El nuevo líder prometió aportar estabilidad e integridad, cualidades de las que sus 2 predecesores inmediatos habían sido acusados de carecer. Uniré a nuestro país no con palabras, sino con acciones. Trabajaré día a día para cumplir con ustedes. Este gobierno tendrá integridad y profesionalidad a todos los niveles. La confianza se gana y yo me ganaré la suya. Antes, la ya ex primera ministra Liz Truss habló por última vez en el exterior de Downing Street. Solo duró 50 días en el cargo y se vio obligada a dejarlo por sus catastróficas políticas económicas. Estoy deseando pasar más tiempo en mi circunscripción y seguir sirviendo al suroeste de Norfolk desde el banquillo. Nuestro país sigue luchando contra la tormenta, pero yo creo en Reino Unido, creo en el pueblo británico y sé que nos esperan días más brillantes, dijo Truss. Esos últimos 50 días sumieron a Reino Unido y al Partido Conservador en el poder en una situación desesperada. El principal reto de Sunak es revertir la suerte de ambos antes de las elecciones generales de dentro de 2 años. Rishi Sunak inunda las pantallas y periódicos en la India. Sus abuelos eran del estado del Punjab, antes de que el subcontinente fuera dividido en 2 países, la India y Pakistán, tras el fin de la colonia británica en 1947. Desde el primer ministro Narendra Modi al ciudadano de a pie celebran su nombramiento.
Estoy muy contento de que Rishi Sunak se convierta en primer ministro, asegura este hombre. El Reino Unido dirigió la India durante más de 300 años y ahora una persona de origen indio va a gobernar el Reino Unido. Estoy entusiasmado. Naturalmente, estamos muy orgullosos, muy orgullosos. Los británicos nos gobernaron durante 200 años. Ahora siento que los indios vamos a gobernar el Reino Unido durante los próximos 200. Los abuelos de Sunak vivieron en África antes de trasladarse al Reino Unido en los años 60. Muchos indios esperan que impulse la firma de un tratado comercial entre ambos países. A sus 42 años, Rishi Sunak llama a la puerta de la historia del Reino Unido. Si nada se tuerce, se convertirá en el primer ministro más joven en más de 200 años y en el primero de origen indio. Sunak estudió en Oxford y Stanford e hizo fortuna trabajando como gestor de fondos de inversión antes de entrar en política. Casado con la hija de un multimillonario indio, es hoy el político más rico de su país. Su carrera política fue meteórica. En solo 5 años pasó de ser un simple diputado a ministro de Economía. Durante la pandemia gastó miles de millones de dinero público en ayudas para mantener a flote a personas y empresas, convirtiéndose en el miembro más popular del gobierno. Considerado heredero natural de Boris Johnson, no pudo soportar el peso de los escándalos que sacudieron al primer ministro y acabó dimitiendo tras pedir durante meses la renuncia del mismo. Cuando Johnson finalmente se fue, intentó sucederle, pero los conservadores sucumbieron a los cantos de sirena de los históricos recortes de impuestos prometidos por Liz Truss. El mensaje moderado de Sunak, que entonces sus colegas despreciaron, brilla ahora entre los Tories tras el golpe de realidad que los mercados dieron a Liz Truss. En su primer discurso ante la Cámara de Diputados, la nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha querido dejar claro que su país seguirá siendo un firme aliado de la Unión Europea y de la OTAN. La victoria de su partido ultranacionalista, Hermanos de Italia, despertaba muchas incógnitas en Bruselas. Su coalición cuenta con 2 socios cercanos al presidente ruso, Matteo Salvini y Silvio Berlusconi. Ceder al chantaje del gas de Vladimir Putin no resolverá el problema, sino que lo agravará, ha asegurado. Quienes desde el exterior dicen querer vigilar a Italia no me están faltando el respeto a mí o a este gobierno. Se lo están faltando al pueblo italiano, que no tiene que aprender lecciones de nadie. Italia es miembro de pleno derecho de Occidente y de su sistema de alianzas. La OTAN garantiza a nuestra democracia un marco de paz y seguridad. Y es tarea de Italia contribuir plenamente a él. La libertad tiene un coste. Italia continuará siendo un socio fiable en el seno de la Alianza Atlántica, empezando por su apoyo al valiente pueblo ucraniano que se opone a la invasión de la Federación Rusa. En cuanto a la cuestión migratoria, ha anunciado que pedirá a los 27 retomar el plan que preveía el bloqueo de salidas de barcos del norte de África. No pretende, ha dicho, cuestionar el derecho de asilo de quienes huyen de la guerra, sino evitar que sigan mandando los traficantes. Meloni tiene asegurado el voto de confianza en las 2 cámaras en las que su coalición tiene mayoría. Los ucranianos se preparan para la falta de electricidad de este invierno debido a los bombardeos rusos sobre la red energética en las últimas semanas. La oficina presidencial ha informado de que más de 1 millón de hogares se han quedado sin electricidad y al menos 1/3 de las centrales del país han quedado destruidas. Desde el inicio de la guerra, Rusia ha lanzado 85 ataques contra instalaciones eléctricas ucranianas, 51 de los cuales se han registrado solo en el mes de octubre. Para hacer frente a esta situación, Kiev ha empezado a imponer cortes de electricidad programados, algo que los ciudadanos ya tienen bastante asumido. Nuestra casa lleva varios días con apagones programados de 4 horas cada uno. Lo único que podemos hacer es comprar velas. Tendremos que prepararnos de alguna manera. Los últimos acontecimientos han hecho la vida un poco difícil, pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que sobrevivir. Creo que es necesario que las tiendas, los semáforos y otras instalaciones funcionen, que tengan electricidad. La gente puede sentarse en la oscuridad, no me preocupa. El ministro de Energía ucraniano afirma que los ataques rusos a la red eléctrica están coordinados con el sector energético de Rusia. Desde el punto de vista del sistema energético, el bombardeo de hoy forma parte de una estrategia para destruir las fuentes de obtención de electricidad ucranianas.
Por ello, estas han pasado a estar cuidadas por el ejército. Los ataques masivos a las instalaciones energéticas de Ucrania se intensificaron tras la explosión en el puente que une la Crimea anexionada con Rusia. Bajo los escombros del hospital de Izium hay verdaderos ejemplos de lucha contra la adversidad. Este hospital fue el único centro médico que quedó abierto cuando las tropas rusas invadieron la ciudad de Izium a principios de marzo, poco después de la invasión de Ucrania. El personal médico aprovecha la experiencia acumulada en 6 tremendos meses bajo la ocupación rusa para prepararse para el invierno. El cirujano Yuri Kuznetsov recuerda lo vivido. Dormíamos en periodos de 2 horas. Hacía frío, la temperatura era de unos 3 o 4 grados Celsius. Tuvimos que calentar las soluciones con nuestro cuerpo para poder administrarlas. Las cirugías se trasladaron al sótano del hospital en los primeros días de la guerra para protegerse de los ataques aéreos y de los proyectiles de artillería. El grupo de médicos, enfermeras, auxiliares y patólogos que se quedaron durante la ocupación incluso encontraron la manera de acomodar a los rusos en su recinto. Teníamos 2 camillas portátiles con una camilla que hacía las veces de mesa de operaciones. Todo el mundo huyó. El hospital estaba vacío, pero este grupo de personas se quedó en el sótano y salvó vidas. Todo el mundo en Izium lo sabía y llamaban a la puerta estuviera o no cerrada. Esta gente tiene una vocación profunda. No todo el mundo es capaz de hacer esto. Los carteles que rodean todo el complejo hospitalario advierten de la presencia de minas y van desapareciendo uno a uno a medida que los zapadores ucranianos limpian cada centímetro de tierra. Pero las cicatrices de lo sucedido en los edificios y en la gente tardarán mucho más en curarse. Un reto para generaciones. Así se ha presentado la tarea de apoyar y reconstruir Ucrania en la conferencia celebrada en Alemania. La presidenta de la Comisión Europea ha anunciado que la UE contribuirá hasta con 1.500 millones de euros al mes el año que viene. No tenemos tiempo que perder. La escala de destrucción es asombrosa. El Banco Mundial calcula los costes de los daños en 350.000 millones de euros. Sin duda, esto es más de lo que un país o una unión pueden proporcionar por sí solos. Necesitamos a todos manos a la obra. El canciller alemán ha comparado el compromiso con Ucrania al plan lanzado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Europa. Eso es lo que está en juego aquí, nada menos que crear un nuevo plan Marshall para el siglo XXI. Una tarea generacional que debe comenzar ahora. La recuperación, reconstrucción y modernización de Ucrania será un desafío para generaciones que requerirá la fuerza combinada de toda la comunidad internacional. Pero también es una oportunidad para las generaciones venideras si lo hacemos bien. Los bombardeos aéreos no han cesado en Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión en febrero. Los objetivos incluyen tanto infraestructuras militares como civiles, entre ellas muchos bloques de viviendas. Привет, Максим. Maxim hablando en ruso en su programa de ECO, noticias independientes sobre Rusia en directo desde Berlín. Maxim Kurnikov era subdirector de la emisora de Radio ECO de Moscú, uno de los pocos medios independientes del país. Las autoridades lo cerraron poco después de la invasión de Ucrania. Ahora Maxim le ha encontrado un nuevo hogar en Alemania. Hace 2 semanas lanzó una aplicación que puede descargarse en Rusia, ofreciendo a la audiencia un enfoque crítico de su país, realizado por compatriotas. Queremos decirle a la gente que ahora está en Rusia y no está de acuerdo con el régimen de Putin, que no está sola, que tiene razón y no está loca. Cuenta que las autoridades rusas intentaron bloquear la aplicación, pero que aún funciona. Ofrece entre 10 y 12 horas diarias de programación en directo. La emisión del domingo, publicada en YouTube, ha tenido más de 300.000 visitas. Una empresa de medios alemana le proporciona a ECO espacio de oficina. Unas 10 personas trabajan en la aplicación en Berlín, junto a otros profesionales dispersos por Europa. La mayor parte del equipo abandonó Rusia después de la promulgación de la ley que imponía hasta 15 años de cárcel a los acusados de divulgar lo que llamaron noticias falsas, pero algunos periodistas decidieron quedarse.
Irina Babloyan era una de las presentadoras de la emisora. Ahora trabaja en Moscú en un canal de YouTube que transmite el contenido de la aplicación. Asegura estar desesperada por contar lo que ocurre en su país desde dentro, a pesar de los peligros que implica. Han matado a periodistas en Rusia. Te siguen a todas partes, por lo que no puedes sacar fotos, no puedes grabar vídeos, tienes que ser muy discreto. Irina cuenta que el gobierno alemán aprobó hace poco su solicitud de visado por razones humanitarias, tras una espera de 6 meses. Reconoce que al final también se marchará a Berlín. Maxim afirma que para entonces ECO tendrá su propia oficina en la capital alemana, ofreciendo una fuente alternativa de noticias a los rusos. Mucha gente en Rusia sencillamente no sabe qué pensar, qué leer, qué escuchar, qué ver para entender la situación. La fuerza de la Unión Europea EUFOR Althea realiza en Bosnia-Herzegovina unas maniobras militares con un despliegue de más de 1000 soldados de 20 países. Todo esto con el objetivo de demostrar su capacidad y voluntad de contribuir a mantener la seguridad en el país balcánico. Los ejercicios, denominados Respuesta Rápida 2022, transcurren en colaboración con las Fuerzas Armadas de Bosnia-Herzegovina y con las comunidades locales. Ogeli Baltat, miembro de la delegación de la UE en Bosnia, ha recalcado el compromiso con la unidad del país. Estos ejercicios demostrarán la determinación de la Unión Europea de potenciar sus fuerzas, en el marco de operaciones con equipos de reserva de los Estados miembros de la UE y de la OTAN. De este modo subraya el compromiso inequívoco de la UE con la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Bosnia y Herzegovina. La operación Althea lleva activa en el país desde 2004, cuando reemplazó a la misión de paz de la OTAN, SFOR, para supervisar el aspecto militar del Acuerdo de Paz de Dayton, que en 1995 puso fin a la guerra civil bosnia. 6 palestinos han muerto en la madrugada de este martes en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania, según las autoridades sanitarias locales, y otros 20 han resultado heridos. 5 de ellos durante la redada conjunta del ejército, los servicios secretos y unidades antiterroristas en un apartamento de la localidad de Nablus. Fuentes israelíes aseguran que era empleado como cuartel general y fábrica de explosivos del nuevo grupo armado denominado La Guarida del León. En la operación hicieron explotar las instalaciones y se desató un intenso tiroteo en la ciudad. Entre los fallecidos se encuentra Wadi Houd, uno de los líderes de la milicia. Este grupo había matado a un soldado israelí y ha efectuado numerosos ataques. La otra víctima mortal falleció en otro tiroteo tras lanzar una granada contra un militar israelí cerca de la ciudad de Nevi Saleh. La autoridad palestina ha calificado lo ocurrido como crimen de guerra, advirtiendo que el gobierno israelí será responsable de sus consecuencias. Con sus raíces mexicanas y su retórica anti-inmigración, la republicana Mayra Flores seduce en Texas. A los 36 años hizo historia el pasado junio al convertirse en la primera miembro del Congreso estadounidense nacida en México, tras arrebatar su escaño en el sur de Texas a los demócratas, cortejando a los latinos con llamamientos para cerrar la frontera. Esa aparente paradoja ha convertido a Flores, cuyo eslogan de campaña es Dios, familia, patria, en uno de los rostros del nuevo impulso del Partido Republicano en la zona fronteriza para las elecciones de medio mandato del próximo noviembre. La acompañan las también latinas Mónica de la Cruz, Casey García y Carmen Montiel. Todas hacen campaña prometiendo ampliar el muro en la frontera. Su objetivo, lograr arrebatar en el Congreso los asientos que durante décadas han sido demócratas. Flores acusa al gobierno de promover la inmigración irregular. Las políticas de la administración Biden están alentando a la gente a venir ilegalmente a Estados Unidos. Estamos hablando de millones de personas que están entrando y están pagando miles de dólares a organizaciones criminales, organizaciones que se han apoderado de la frontera.
Estados Unidos registró más de 2.300.000 arrestos de migrantes en la frontera con México entre octubre de 2021 y agosto de 2022, un 37% más que el año anterior, una cifra récord que incluye reincidentes. Entre los detenidos hay muchos solicitantes de asilo que huyen de regímenes autoritarios como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Estados Unidos anunciaba hace 2 semanas que los venezolanos que lleguen por tierra sin documentos serán devueltos a México. Centenares de migrantes deportados han quedado atrapados en México y otros países. En la capital panameña, 500.000 de venezolanos han colapsado un refugio improvisado tras ser expulsados de Estados Unidos y no poder permitirse pagar los billetes para volver a casa. Otros venezolanos están a la espera de ver si se les concede asilo, como la familia de Deuli González. Llegaron a Estados Unidos sin un lugar a donde ir. Cuentan que han vivido una pesadilla antes de ser alojados, tras cerrárseles varias puertas, entre ellas la de la dirección facilitada por los agentes de la patrulla fronteriza. Una de las minas de litio más grandes de Europa abrirá en Francia en 2027. Lo anunciaba este lunes el grupo francés de minerales industriales Imerys. El proyecto, denominado Émilie, ubicado en Beauvoir, en el Macizo Central, cuenta con el apoyo del gobierno galo. La explotación de este yacimiento debería ayudar a Europa a producir por sí misma baterías para coches eléctricos y a deshacerse de su dependencia de China. De él se podrían extraer 34.000 toneladas de hidróxido de litio cada año, suficiente para equipar el equivalente a 700.000 vehículos eléctricos. De los 10 proyectos europeos de explotación de litio, el de Imerys es el segundo, por detrás del de Vulcan en Alemania, basado en la explotación de aguas geotérmicas del Valle del Rin. El pasado enero, Serbia enterraba el proyecto del grupo australiano Rio Tinto, que quería explotar el mayor yacimiento de litio de Europa. 3 meses antes de las elecciones presidenciales, el gobierno serbio finalmente cedía a la presión de los habitantes de la zona y a los ecologistas, que denunciaban desechos tóxicos. En Portugal, el proyecto minero Mino do Barroso del grupo británico Savannah Resources también es muy polémico, principalmente por cuestiones de consumo de agua. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Seguimos con ustedes las 24 horas en el canal de televisión y en YouTube y las demás redes sociales. Les dejamos con nuestro no comment de hoy, que nos lleva hasta la fiesta de las luces en la India, sin que tenga relación con el favorable y afectivo eco en el país por el nombramiento de un nuevo primer ministro de origen familiar indio en el Reino Unido. Fiesta de las luces. Más de 1,5 millones de esperanzadas velas en el Festival de Diwali que aspiran a una inscripción en la Guía Guinness de los Récords. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.